Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. A esta hora, Mirada Financiera en este jueves 11 de diciembre de 2014, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI. Y ahora nos acompaña un nuevo panelista, lo quiero presentar, hacer con todas las presentaciones de rigor. Él entró hace poco a BCI y es su economista jefe. Hablamos de Sergio Lehmann, que le damos la bienvenida a nuestro programa y también, ¿no es cierto?, como analista de BCI. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la introducción y muchas gracias también por la invitación para poder compartir con ustedes algunas visiones respecto a la economía y las finanzas internacionales. Vamos a estar hablando de todo, vamos a estar hablando de la economía nacional y también la economía internacional. Quiero contarles que Sergio viene del Banco Central, así es que algo tiene que saber, ¿no es cierto? No sabe lo que van a decir en el día de hoy, pero cómo se maneja el Banco Central con respecto, ¿no es cierto?, a la tasa de política monetaria, cómo va funcionando nuestro país y cómo puede este órgano autónomo hacer la mejor política monetaria. Pero antes, Sergio, vamos a hablar sobre los mercados. Vamos a contarle a nuestros a quienes nos escuchan a esta hora cómo está el mercado, por ejemplo, en Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 0,89%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,90% y Shanghái también abajo un 0,49%. Vamos a hablar sobre cifras que vienen desde el gigante asiático. Nos vamos a Europa, donde el FTSE 100 de Londres también descendió un 0,52, el CAC 40 de París bajó un 0,04, el DAX alemán arriba un 0,66 y el IBEX 35 de España también arriba un 0,34%. Hay buenos datos en Estados Unidos sobre subsidios de desempleo y también sobre ventas. El Dow Jones a esta hora está subiendo un 1,25, el Standard & Poor's también crece un 1,34 y el Nasdaq también arriba un 1,51%. En Santiago la bolsa está bajando hasta ahora un 0,39%, el IPSA y el IJPA también desciende un 0,33%. El cobre cerró la sesión con un descenso de un 0,07 y se transó en $2.93 la libra contado tipo A. Nos vamos al dólar, que cerró estable en puntas de 615,8 comprador y 616,10 vendedor, un avance de 10 centavos. ¿Te parece, Sergio, si comenzamos nuestro análisis con la economía local y con esta encuesta, ¿no es cierto?, de expectativas del Banco Central, donde se reduce la estimación de crecimiento para este 2015 y lo ubica en un 2%. O sea, no para este es el 2014, para el próximo 2015, y lo ubica en 2,7%. Vamos a estar desglosando esta encuesta, sobre todo, ¿no es cierto?, a puertas de lo que va a ser la reunión que hoy a las 6 de la tarde van a tener los consejeros del Instituto Emisor. A ver, yo creo que las cifras en general, lo que hemos observado en los últimos meses, es que dan cuenta que la economía chilena ha continuado mostrando cifras débiles y eso se ha estado reflejando, de hecho, entonces, en las proyecciones de crecimiento para el próximo año. A pesar de ello, de todas maneras, el crecimiento va a ser algo más alto del que estamos registrando este 2014, y eso viene por varios lados, digamos. Uno tiene que ver con la política monetaria, es decir, uno debería empezar a ver algún impacto de la política monetaria expansiva que ha aplicado el Banco Central. Las tasas largas están en niveles especialmente bajos y eso podría dar algún impulso a la economía. Tal vez muy importante también el impulso fiscal que está contemplado en la ley de presupuestos, eso también podría dar algún impulso a la economía el próximo año. Y en tercer término, la depreciación del tipo de cambio, que podría estar también teniendo algún impacto positivo en algunos sectores exportadores. A pesar de ello, las cifras igual dan cuenta de un crecimiento que sería débil, especialmente el primer semestre, y el segundo semestre probablemente sí podríamos ver, digamos, algún repunte para cerrar el año, como decía, y como dice la encuesta, algo por debajo de 3%. Se habla de que esta tarde se mantendría la tasa de política monetaria. ¿Ustedes aquí en BCI son de la misma orden? Estamos en línea con eso. En la última reunión de política monetaria el Banco Central eliminó su sesgo.
Es posible que en esta reunión, en el mejor de los casos, pudiese a lo mejor atenuar un poco ese sesgo ¿Qué neutral. significa el sesgo? El sesgo de alguna manera da cuenta de cuáles son las miradas que el Banco Central tiene respecto a la política monetaria en los próximos meses. Es decir, un sesgo expansivo implicaría que el Banco Central, dependiendo de los datos que obviamente esté observando en los próximos semanas o meses, podría reducir su tasa política monetaria. Eso sería un sesgo entonces a la baja. Un sesgo neutral, que es como el que dio a cuenta en la última reunión de política monetaria, apunta que el escenario más probable apuntaría que no hay cambios en la política monetaria, no hay cambios en la tasa de política monetaria, y un sesgo expansivo, un sesgo contractivo indicaría, digamos, precisamente lo contrario, ¿no? Que podría observar aumentos en el escenario más probable en los próximos meses. Pero como decía, lo más probable es que atenúe un poquito el sesgo neutral que manifestó en la última reunión y más bien abra la posibilidad, tal vez de manera bastante tenue, a eventuales rebajas en las próximas reuniones. Sobre todo, ¿no es cierto?, porque la presión de la inflación se ha atenuado un poco más. Obviamente que dentro del largo plazo la inflación, la proyección de inflación se ve mucho más en línea con lo que proyectaba el Banco Central y no tan disparada, ¿no es cierto?, como estuvo durante los últimos meses, sobre todo porque se espera que en diciembre, ya sabemos que la inflación de noviembre fue un 0%, que la de diciembre incluso sería negativa. Efectivamente, nosotros estamos viendo que la inflación va rápidamente retroceder y acercarse a 3% durante el primer semestre, y esperamos que a fin de año esté incluso por debajo de 3%. Influye en eso no solamente la debilidad de la economía, que ya hice mención, sino que también la caída de los precios de combustibles. La caída de los precios de los combustibles se van a ir reflejando próximamente, más allá del que ya ocurrió en las últimas semanas, y eso también va a ayudar a que el Banco Central eventualmente tenga algún espacio para un impulso monetario algo mayor. Es más, desde el día de hoy hay una baja bien importante en el precio de las gasolinas y sabemos que eso va a tener un impacto trascendente en el IPC, un impacto que se vio algo acotado en la medición anterior. Como ustedes los economistas nos han enseñado a nosotros, que termina, ¿no es cierto?, el 24. Entonces, obviamente que se da la mayor importancia de este sesgo a la baja en la medición que vamos a conocer ahora en diciembre. Efectivamente, la inflación si bien hoy día está sobre 5% y probablemente eso ha frenado al Banco Central a ser un poquito más agresivo en su política monetaria. Como ya bien decía, la reducción en la inflación va a ser muy rápido y eso presenta dar espacio para algún mayor impulso. Hablemos del IMASEC también en esta encuesta, ¿no es cierto?, que se hace el Banco Central. Los analistas estimaron que el indicador mensual de actividad económica del IMASEC habría registrado un alza interanual, habla de 1,7% en noviembre. ¿Ustedes ven como un punto de inflexión en el IMASEC o va a seguir cayendo? Nosotros somos un poquito más cautos, creemos que pudiese ser algo por debajo de eso el IMASEC para noviembre. No necesariamente eso implica un punto de inflexión, la cifra sigue siendo débil. Pudiese uno hablar de un punto de inflexión cuando llega sistemáticamente a algunas cifras algo más positivas. La verdad es que la debilidad de la economía sigue instalada y por tanto probablemente, y en línea con lo que ya señalaba antes, eso da pie, digamos, para que el Banco Central imprima algún mayor impulso monetario. Sergio, tenemos IPOM el lunes. Va a ser bien importante este último análisis que haga el Banco Central ante el Congreso Nacional, sobre todo por las proyecciones de crecimiento para el próximo año, que habla de un 2,7%. Se dice, ¿no es cierto?, que podría reducir Rodrigo Vergara el rango de crecimiento estimado en nuestro país. Lo tenían de un 3 a un 4 y lo podría reducir de un 3,5, un 2,5. ¿Cuál es el rango que ustedes prevén? Nosotros prevemos que de un rango de 2,5 a 3,5, eso estaría más o menos en línea con lo que el mercado hoy día está anticipando. Si bien el mercado hoy día es un poquito más negativo de lo que da cuenta, digamos, el centro de ese rango, probablemente el Banco Central en ese contexto también mire, digamos, un sesgo más bien a la baja, sesgo negativo en la proyección de crecimiento, pero el rango probablemente va a estar entre 2,5 y 3,5. ¿Te preocupa el tema de la inversión, sobre todo en terminar un año, ¿no es cierto?, a la baja, un año con crecimientos negativos con respecto a algo tan importante? Por ejemplo, te lo pregunto porque en el día de hoy estaba leyendo, hay proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental, están en su nivel más bajo desde la crisis asiática. Vemos como poco a poco se han ido cayendo iniciativas, bueno, no solo por las condiciones externas, ¿no es cierto?, lo que está pasando a nivel internacional, sino que también por los altos costos, una situación que, por ejemplo, podría cambiar con un precio del petróleo más bajo, ¿no? A ver, sin duda es preocupante que la inversión esté cayendo. Hay un componente asociado al ciclo minero que viene de la mano con precio del cobre más bajo, pero hay claramente, digamos, una
una sensación de parte inversionista, digamos, algo más negativa, que está impactando precisamente el desempeño de la inversión. Hacia el próximo año nosotros vemos una ligera recuperación de la inversión, pero claramente a niveles muy por debajo de lo que observamos en los últimos años. Ciertamente aquí el tema central tiene que ver con la confianza, y mientras no observemos una regulación de los niveles de confianza, tanto de empresas como consumidores, probablemente no vamos a ver un repunte muy importante por ese lado. Creemos que las señales deben apuntar precisamente a dar mayor estabilidad, menor incertidumbre, y de esa manera probablemente vamos a poder recuperar, digamos, de alguna manera el tranco en materia de crecimiento hacia el 2015. Como decía, vemos un aumento muy ligero, digamos, en la inversión hacia el próximo año, y la señal por ese lado entonces no es demasiado buena, porque además limita la capacidad de crecimiento de la economía. Más allá del efecto puntual del crecimiento que uno va a recoger para este y el próximo año, el producto potencial, en la medida que no veamos una regulación más importante en inversión, también se ve resentido. Exactamente, estamos muy por debajo del producto potencial de nuestro país, un 4,7,8%. Si no me equivoco, el producto potencial que tiene Chile, y estaríamos creciendo a la mitad. La última proyección que dio el Banco Central, o estimación que dio el Banco Central para el producto potencial es entre 4 y 4,5, probablemente algo más cercano al 4%. Uy, me quedé larga. Sí, efectivamente. Lo que da cuenta justamente, digamos, de que la capacidad de crecimiento de nuestra economía se ha ido resintiendo. Un componente importante tiene que ver con el tema de energía. Hay pocos proyectos, digamos, en carpeta, y eso claramente tiene un impacto en términos de la capacidad hacia adelante de crecimiento para la economía chilena. Bueno, ahí hay un tema bien importante. Por ejemplo, leyendo sobre los proyectos sobre el desarrollo, ¿no es cierto?, de energía en Latinoamérica, nuestro país tiene una ínfima proporción de lo que tienen otras naciones de Latinoamérica. Efectivamente, y en línea con eso, el costo de la energía en Chile comparativamente con otros países, tanto de OCDE como dentro de la región, es relativamente alto, y eso claramente tiene un efecto sobre la competitividad de nuestra economía. Nos vamos al ámbito internacional. Sergio, ¿te parece? Estamos conversando con el nuevo economista jefe de BCI, Sergio Lehmann. Vamos a hablar sobre Estados Unidos. Ha mostrado cifras bien interesantes la economía estadounidense, y en el día de hoy, por ejemplo, tuvimos datos de sólidas ventas minoristas en Estados Unidos en noviembre, que confirman, ¿no es cierto?, la firmeza del consumo. Y también otro dato importante que tiene que ver con las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que bajan en 3.000 personas. Estamos ya hace rato con rangos menores a las 300.000 personas, y es un indicador positivo. Pero eso también conlleva un signo de interrogación con respecto a cuándo la FED podría comenzar a aumentar las tasas de interés. Yo creo que es importante destacar que en un mundo que en general no ha dado muy buenas noticias por el lado económico, Europa, China desacelerándose, América Latina muy débil, Estados Unidos sí ha dado muestras, digamos, de un crecimiento relativamente sólido, que se ha ido afirmando en los últimos trimestres. Hacia el próximo año estamos previendo un crecimiento sobre 3%, el consenso del mercado está más o menos también en línea con eso, y el dato de ventas minoristas que se dio a conocer hoy día es precisamente muestra de eso. Claramente el mercado laboral también está dando muestras de alguna recuperación, y eso lo ha estado reconociendo la FED en el último minuta, precisamente reafirma, digamos, esa mirada. Eso va a llevar a que necesariamente la FED hacia el próximo año comience a elevar su tasa política monetaria. Nosotros estimamos que eso debería ser a mediados del 2015. Eso va a ser un proceso muy gradual. La FED ya aprendió de que el lenguaje tiene que ser muy cuidadoso, de manera a no producir turbulencia, volatilidad en los mercados, pero ciertamente con este tranco de crecimiento, las holguras de capacidad en Estados Unidos se van a ir cerrando con cierta rapidez, y por lo tanto esperamos entonces en esa línea que comience a subir su tasa a mediados del 2015. ¿Tú crees que este gallito que hay entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que obviamente que estamos llegando a fin de año y siempre se produce esta verdadera teleserie estadounidense con respecto, ¿no es cierto?, a la aprobación del presupuesto público, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que el año pasado que iba a caer en cesación de pago Estados Unidos? ¿Puede tener alguna injerencia en el buen desempeño de la economía? Personalmente creo que los políticos en Estados Unidos han aprendido que al final todos pierden, digamos, en ese escenario de tensión y de pugna política entre republicanos y demócratas. Creemos que debería alcanzarse un consenso en materia de presupuesto y por lo tanto no generar mayor ruido. Creo que efectivamente tuvimos un par de episodios en el pasado reciente, digamos, importantes, pero estimamos que eso no debería, en este caso, digamos, volver a repetirse.
Sergio, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y luego vamos a seguir comentando sobre la economía internacional. Yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, planes para hablar ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Entra al cotizador online de entel.cl/empresas, combina tus planes y descubre atractivos descuentos por volumen. También contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Llegó la oportunidad que tu empresa estaba esperando. Planes para hablar ilimitadamente. Sí, ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Conoce los nuevos planes Empresa Smartphone que Entel Empresas diseñó especialmente para tu negocio desde 49,990 pesos. Entra a nuestro cotizador online, combina tus planes y descubre atractivos descuentos. Contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Cargo fijo mensual incluye llamadas originadas y terminadas en Chile en una cantidad ilimitada de minutos hasta 150 números de destino distintos en un mes. Más info en entel.cl. Porque vivimos en la era multimedia, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con S Pen, un mouse inteligente en forma de lápiz. Siente la sensación de un lápiz real. Samsung Note 4. Do you note? BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera y yo antes les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Seguimos conversando con... Por primera vez viene a este programa y me parece como si fuera panelista de años aquí en Mirada Financiera. Sergio Lehmann, ha sido un agrado estar esta conversación contigo. Se nos pasaron volando los primeros 15 minutos y vamos a seguir conversando sobre la economía internacional. Vamos a hablar del gigante asiático, sobre China. Es tan importante para nosotros y para el resto del mundo. Bueno, es nuestro primer socio comercial. Y en el día de hoy, por ejemplo, hay algunos datos que podrían demostrar, ¿no es cierto?, que la economía china tiene algunas debilidades que podrían preocuparnos. Por ejemplo, que BHP Billiton advierte sobre desaceleración del consumo de acero en China en el año 2015, o también sobre el Banco Popular chino, que inyecta 65 mil millones de dólares al mercado interbancario. Ahí hay un problema que lo hemos tratado muchas veces en este programa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la falta de fluidez, ¿no es cierto?, en el mercado financiero y que llegue realmente a empresas medianas y pequeñas. Respecto al crecimiento de China, ciertamente es una economía que se está desacelerando. Los crecimientos de entre 7 y 8% o incluso sobre 10% que observamos hace algunos 10 años atrás, o sea, algunos años atrás, no son sostenibles. La economía china debería ir gradualmente convergiendo hacia tasas, digamos, más cercanas, de hecho, al 6% probablemente de aquí a 5 años. Y lo que estamos observando hoy día, y probablemente lo que estamos esperando para el próximo año, cifras más cercanas al 7%, son reflejo de eso. Las autoridades chinas de alguna manera se han comprometido también con un crecimiento más balanceado y con un crecimiento más sostenible, y lo que estamos observando entonces es parte de ese proceso. Ahora, es cierto que en términos de riesgo o incertidumbre, las principales debilidades en China vienen por el lado de su sistema financiero. Ahora, si bien claramente sigue siendo un riesgo latente y lo va a seguir siendo probablemente en los próximos años, creo que también por ese lado las autoridades chinas han tomado conciencia y también muy recientemente han tomado algunas medidas que de alguna manera buscan acotar el crecimiento del crédito, de las colocaciones, que han sido especialmente importantes en el famoso shadow banking, que son una fuente de riesgo y por lo tanto de alguna manera tienden esa mirada, digamos, la autoridad un poquito más cauta a acotar
los riesgos asociados, digamos, a una desaceleración muy abrupta de parte de China. Y obviamente para darle menos peso al shadow banking, que la verdad que eso es el riesgo porque no se sabe hasta dónde puede llegar, cuál es su real dimensión. Se habla, ¿no es cierto?, que con respecto a la economía china, todos estos bancos en la sombra tendrían un efecto muy acotado, que no sería mucha cantidad de recursos los que ellos están manejando, pero obviamente que eso son incertezas, no lo sabemos con real... para no repetir certeza, pero con criterio fidedigno de cuál es el real aporte que tienen estos bancos. Efectivamente, digamos, no se sabe demasiado respecto al shadow banking. Sí se sabe, o hay algunas estimaciones respecto al nivel de las colocaciones que han hecho a través de esos vehículos los propios bancos. Pero la dinámica de crecimiento sí hay una cierta estimación que ha sido especialmente acelerada y por lo tanto de alguna manera atenuar esa evolución, esa dinámica es importante desde el punto de vista de las políticas y creo que las autoridades chinas de alguna manera han dado señales que tienen cierta preocupación por ese lado y que van a tomar las medidas de manera que no se convierta esto en definitiva, digamos, en una bomba de tiempo. Hablando de bomba de tiempo, ¿te preocupa el sector inmobiliario en China? También es una suerte, digamos, de preocupación que está en cierto modo también vinculado con el sistema bancario. Yo creo que por ese lado también hay señales respecto, digamos, a tomar ciertas medidas que busquen atenuar esa eventual, digamos, burbuja. Los precios más recientes en vivienda han tendido a caer. Creemos que las autoridades chinas van a tomar las medidas de manera de hacer un proceso relativamente gradual, sin generar mayores turbulencias, sin generar también mayor tensión por el lado político. Si bien entonces, en definitiva, estamos viendo una desaceleración de China, los riesgos asociados, digamos, a una cosa más abrupta lo vemos acotados. Pero es un proceso que va a continuar y sobre esa base también la demanda por metales, particularmente hierro, al cual hacías referencia, y cobre también. Las tasas de crecimiento hacia adelante van a ser más moderadas, tiene un impacto entonces sobre los precios de los metales, estamos observando precisamente eso, las cotizaciones de hierro, de cobre y otros metales, pero es un proceso que claramente con el cual vamos a tener que vivir. Bueno, y solamente tú hablas de cobre y no solo el efecto que haya una menor demanda con respecto a China, sino que también hay mayores oferentes de cobre que están saliendo al mercado y que a lo mejor tienen una relación precio... ¿cómo se dice? Costo-precio o costo-utilidad más favorable que la de nuestro país. Estamos hablando de economías, por ejemplo, como la peruana, que también es productor importante de cobre. Eso es cierto. Ahora, la mirada en la minería chilena es algo heterogénea. Hay efectivamente algunos yacimientos que son poco competitivos en el sentido de que los costos son muy altos. Ahora, eso debería tender, digamos, a moderarse en la medida que, primero, hagamos inversiones en energía, en componentes asociados a costo de energía, que es importante en la extracción de cobre en Chile, y en la medida que en lo más reciente el precio del petróleo ha estado cayendo, también los costos de extracción de cobre también tienden a caer. Pero ciertamente hay oferentes importantes nuevos que están apareciendo al mercado, particularmente yacimientos por el lado peruano. El balance de cobre estimado para el próximo año es algo superavitario, es decir, hay cierta abundancia de cobre, pero hacia adelante, en la medida que no estamos viendo, de hecho, inversiones nuevas o recientes, digamos, en minería, hacia adelante, me refiero del 2017 hacia adelante, probablemente va a haber un mercado algo más balanceado. Pero ciertamente es un mercado que hay que seguir con atención. Bueno, y ahí está de nuevo, lo hemos hablado en nuestro programa, el cuello de botella, que es el tema energético, que es algo, un must fundamental, ¿no es cierto?, en todo lo que significa las políticas públicas. Nos vamos de nuevo al exterior, porque tú hablaste de China, y también me gustaría que habláramos, bueno, de un aliado importante de China. Cada vez más hay una relación más estrecha entre Vladimir Putin y el gobierno chino. Sobre todo ahora Vladimir Putin, que tiene una situación bastante compleja en su economía, con bloqueos, ¿no es cierto?, de Occidente y también con problemas con su moneda. Por ejemplo, en el día de hoy, Rusia sube la tasa de interés hasta un 10,5% con el rublo en mínimos históricos. Efectivamente, Rusia la tiene muy pesada. Más allá de las medidas en términos de comercio que se habían aplicado sobre Rusia a propósito del tema con Ucrania, la caída del precio del petróleo le va a significar también una caída importante en los ingresos fiscales y por lo tanto va a tensionar de manera muy importante la economía rusa. Tiene obligaciones financieras importantes y esto ciertamente, digamos, constituye un factor adicional para la tensión en Rusia. La ve complicada, el rublo efectivamente se está depreciando muy fuertemente, hay evidencia
eso ya hace 1 o 2 meses atrás, de salida de capitales muy importantes de Rusia. Me recuerdo haber leído cifras en torno a 10 a 20 billones de dólares. Eso probablemente ha continuado porque la situación en Rusia ha continuado siendo compleja y por lo tanto las autoridades rusas, el Banco Central en particular, busca de alguna forma frenar esa salida, pero claramente no ha sido exitoso porque los elementos fundamentales más estructurales de Rusia siguen presentes y la situación complicada hacia adelante se viene. Y en esa misma línea, Sergio, esa alianza, ¿no es cierto?, que está teniendo con China, yo creo que es un buen espaldarazo para Vladimir Putin. Ciertamente, desde el punto de vista político, es un espaldarazo, pero no tiene resuelto el tema económico y por lo tanto internamente la situación para Putin se le puede complicar. Hemos estado hablando del contexto internacional. ¿Qué otras preocupaciones dentro de lo que significa, por ejemplo, ya empezando a mirar el 2015, te da el ámbito internacional? ¿Qué otro foco deberíamos estar atentos? Yo creo que hay que seguir atento a la evolución en Europa. Europa ha dado señales de que el crecimiento el próximo año va a ser más débil de lo anticipado. Hay algunos países que han hecho la tarea, digamos, de ajustar su economía, particularmente España, probablemente, que está teniendo algún desempeño a lo mejor, pero hay otras economías que no han hecho las tareas, Francia, Italia, por ejemplo, entre ellas, y por lo tanto el crecimiento hacia adelante se va a ver débil, digamos. Las proyecciones hoy día del crecimiento para el próximo año se sitúan en 1%, hace tan solo un par de meses atrás se esperaban cifras más bien cercanas al 1,5%. Eso da cuenta que la regulación en Europa sigue siendo muy débil, no está muy firme y por lo tanto también hay que estar mirando con cuidado. Por ejemplo, ahí también a estar mirando con cuidado. En el día de hoy también conocimos la noticia que el Banco Central Europeo ha dado a conocer que 306 bancos de la eurozona son los que le han realizado peticiones de liquidez por importe de más de 160.000 millones de dólares en su segunda, ¿cómo se dice? ¿Litro? ¿Le dicen litro? Litro, es sí. Target Long Term Refinancing Operation. Medio difícil de decirlo, pero esos son procesos de refinanciamiento de deuda de corto plazo por largo plazo, ¿no? Correcto. Bueno, por cierto, digamos, el sistema bancario europeo sigue en cierta tensión. Han habido las pruebas de stress test que ha dado a cuenta el Banco Central Europeo, que muestra que solamente algunos bancos muestran alguna situación más débil, pero ciertamente hay un tema que hay que seguir monitoreando. La regulación para Europa no está en buen pie y por lo tanto no sería nada raro entonces, tal como el mercado está anticipando, una acción por parte del ECB en enero próximo o en el relativo corto plazo. Y eso es bien importante porque el mercado ya estaba un poco decepcionado ante las palabras de Mario Draghi, que hace un año y medio atrás, ¿no es cierto?, fue firme en decir que haría todo para sostener el euro, pero ahora ha dicho que va a entregar más recursos, y es como el cuento lobo, Sergio, o sea, porque no ha entregado recursos y la verdad que ahora tenemos esta petición formal, ¿no es cierto?, de bancos europeos. También tenemos la petición, han hecho distintos gobiernos. Ahí el cuello de botella, se podría decir, es el gobierno alemán, que ha sido el más reticente a un estímulo monetario con respecto a la eurozona. Sí, yo creo que el principal desafío para Europa es aunar criterios en materia política y eso es probablemente las dificultades con que ha enfrentado el Banco Central Europeo. Creemos de todas maneras que el mercado tiene anticipado que el ECB va a hacer una compra de bonos soberanos y de alguna manera los precios y los premios por riesgo de los bonos de los países de la periferia europea tienen incorporado ya ese factor. Es decir, nosotros creemos que de todas maneras Mario Draghi de aquí a enero o febrero máximo, digamos, sí debería aparecer con un paquete de compra relativamente contundente. Y hablando de Europa, durante estos últimos días también se hablaba de una nueva crisis como política en Grecia, un país, ¿no es cierto?, que recibió rescate de la eurozona, pero sabemos cómo nuevamente la situación económica y la situación política van unidas. Efectivamente, yo creo que una de las principales debilidades para Europa vienen precisamente por ese lado. En la medida que no veamos una recuperación más firme en el crecimiento, las tensiones políticas pueden repetirse en otras economías dentro de la zona. Grecia es un ejemplo, yo creo que en el mercado no debería sorprender demasiado, las cifras para Grecia han sido malas, no han hecho demasiados ajustes, aún así se generan estas tensiones y claramente es un riesgo, digamos, para Europa, digamos, y para la sostenibilidad del euro. Bueno, vamos a estar hablando sobre esto y mucho más, pero ya se nos acaban estos 30 minutos, se pasaron volando, Sergio. Sí. Quiero agradecer tu presencia en este programa, estás formalmente y al aire invitado para que nos sigas acompañando aquí en Mirada Financiera. Muchas gracias, encantado, fue un placer. Y así finalizamos el programa de hoy. La invitación a todos ustedes es a continuar en compañía de Radio Infinita.
Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes Empresa Smartphone de Entel Empresas, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.